Sí, va por el rey. Wow, sí, era bueno. Y parecía que iba a ganar la partida, pero es bien. Ya de hablar tonterías, Augusto. Bueno, pues empecemos con la apertura de cofres gratis. Unas flechas y el caballero. Mira, que necesito más el caballero. Mm, pero no voy a dejarlo para el final, voy a seguir batallando por él. Es que el cofre me salió de una loquera. Claro, me gusta porque es muy kawaii. A los duendes, lo tiro a los duendes, lo tiro. No, la Valquiria, me lo va a matar, me lo va a matar. Mi principito. Oh, no, las arqueras se lo comen. Era una cosa de príncipe, se lo comió. Wow, no le pasó nada. ¿Qué tal si una bola de fuego? Wow, y ahora voy a tirársela a él. ¡Peón! Peón, y ahora ya que como no la tengo tirando, yo les dije. Mosquetera contra mosquetera. Necesito que cargue la... Ahora sí, la bruja que mantiene al bombardero mal. Dale, 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 bruja. Necesito al príncipe. Principito, principito. Manténtelo ahí. Venga, 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 venga. ¡Dum! Wow, wow. Oh yeah, sí. Él no me ganó. Ay, ya deja de hablar tanto. Sí que soy tonto, vale. Buenas cosas, buenas cosas. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a poner el príncipe. Ojo, ojo, ojo. Necesito a otra personita más buena. Ajá. Mátala. Necesito a la Valquiria. O que cargue la bola de fuego también. Mira, qué bueno, al fin. Tengo una bola de fuego con la Valquiria. Y míramelo. What? Carga príncipe, carga príncipe. Príncipe me lo mató. Príncipe me lo mató. Ah. Ojo. Ojo. Ojo.
No, príncipe. I did it. Wow, se lo cargaron. Necesito la bruja, la bruja. ¡Oh! Lanza tus poderes, tus poderes, brujita. ¡Ay! No se cerquita. ¡Ay! No, ya me ganó. Es muy bueno. Como les voy diciendo, no soy tan bueno. Eso es lo que pasa. Pero vamos a ver los cofres de corona. Un cofre de corona ahorita y ya. A tratar porque nos queda poco. No me importa nada que me den la suerte. Bueno, pero la necesito. Pero bueno, buena suerte. Buena partida. Bueno, que me equivoqué. Buena suerte. Cómetelo, 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 cómetelo. Ojo. 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 Con 9 le he dado. Mini peca. Dale mini peca, güey. Mini peca contra mini peca. Na. Este se me ganaron. Es que son la hostia. No lo ha pasado nada mini peca, qué raro. Wow, mini peca está resistiendo. What? Ah, no, por eso no nuevo. Oblita de fuego. ¡Pew! Ahora sí. Wow, 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 wow. Wow. Mira, elegí una combinación muy buena. Wow, ya destruí las chozas de lunes. ¡Corre, Valkyria! ¡Todo! ¡Yeah! ¡A por todas! Voy a tirarle un rayo. ¡A por la bruja! Come on, China. Ahora ahí tienes, pues. Ni peca que lo destroza. Lo destroza con facilidad, pero los rayos de la bruja son brutales. ¡Oh, el principito! ¡Oh, el principito! ¡Bruja! 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡Ya me ganaron estos tíos! Na, 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 na. Na, 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 na. Oh. Fue mala idea poner a un gigante. Bueno, no entiendo, pero no vamos a ganar a esta partida, ¿está claro? Está claro, pero antes vamos a tirarle un rayo. Ah, no podía. Ja, 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 ja. Pero mira, un cofre más. Mañana abro el cofre de coronas, se los prometo. Ya que no tengo mucho para el vídeo, así que vamos con el vídeo. Mira, 164, bombardero. Tienes con lanza,
Necesito una legendaria. ¿Una valquiria? ¿Valquiria? ¿Una épica? Wow, me salió elegante. Me salió más del príncipe. Ay, quería una legendaria. Pero bueno, vamos a mejorar al Giant. ¡Yay! Nivel 3. Tiene un montón de niña. De vida, por favor. Y de niña. Como le cuento, no soy tan bueno. Eso es lo que no me gusta. Ahora sí, vamos a mejorar 400. Oh my god. Mejorar por 50. La Valkyria la puedo mejorar, claro. No problema. Y mejorar a Mini Pequita. Mini Peca subió a nivel 2. A la mosquetera me la mejoró. No me la voy a mejorar yo. Y voy a poner al gigante en nuestro equipo. Por el duende. Si el duende es el nivel 3. El nivel 5. Tengo más. Me van a salir cofres si gano esta batalla, por favorcito. Última batalla, se los prometo. Wow, le quita mucho. No me lo va a dañar, tío. Es que este príncipe tiene una defensa brutal. Wow, me lo dañó de una sola. De un golpe. 10, 5, 4, what? Me tira un viral con duende y se lanza. Este sí se ve que tiene muchas cositas. Muchas cositas tiene. No, what? Ya iba a tirar el rayo y me equivoqué. Pero mira, el rayo le hizo más a Laura. Qué raro, ¿eh? ¡A por el rey! ¡Rápido, príncipe! Oh, sí, al fin. Va rápido, el príncipe. Y es que cuando le pega... Ahora sí, mira, ¿ves? ¡Pum! ¡Te destrozo! Aquí la bruja se lo carga a él, seguro no. ¡Ve por él, bruja! ¡Ve por él! Oh, wow, me la cargo rápido. La Valkyria, que puede tener buena defensa, ha abandonado la partida. Qué raro. ¿Por qué la abandona? Bueno, si el rival abandona la partida, no entiendo, pero creo que va a ser más fácil, ¿no? Creo que sí. No le estoy haciendo daño ya que cae por aquí. Necesito ganarle. Vea por él. Wow, le está quitando mucho. Ajá. Pon un rayito también. Vale. Hombre, chiquito. Chamacos. Oh, un cofre de plata. Me gustan los cofres de plata. Oh, miren. Bueno, vamos a abrir el cofre que nos sale. Oro, gemas y oro. Me salió el primer trozo de duendes. No la tenía. Pero al fin la tengo. Y gigante. Bombardero. Wow, me salió los trozos de duendes. En cualquier caso, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Si es así, darle me gusta, like, comenten por favor. Me gusta, denle like, comenten y nos vemos. Los quiero.